Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy estamos con el tema de álgebra vectorial y nos vamos a enfocar a lo que sería suma de vectores por el método del paralelogramo. El método del paralelogramo en física se dice que es un método gráfico para sumar dos vectores en el plano y bueno, se utiliza con frecuencia para encontrar la resultante de dos fuerzas aplicadas a un cuerpo o de dos velocidades. ¿Qué necesitamos para trabajar este método? Bueno, vamos a trabajar lo que sería la ley de cosenos. Esta ley de cosenos me va a permitir calcular lo que sería la magnitud, donde me dice que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada menos el doble producto de a por b por coseno del ángulo. Esto es lo que establece la ley de los cosenos. Para nuestro caso, A y B van a ser nuestros vectores fuerza. Y además, ¿cómo trabajo, cómo obtengo este ángulo? El ángulo va a ser igual a 180 grados menos, vemos que sería un ángulo mayor menos el ángulo menor. Además, necesitamos, aparte de la magnitud, necesitamos conocer, en este caso, la dirección o el ángulo resultante de nuestro vector. Y para eso vamos a utilizar lo que sería la ley de ceros, en la cual me dice que R entre seno del ángulo es igual a B entre seno del ángulo igual a A entre seno del ángulo. ¿Qué puedo hacer aquí? Yo puedo igualar y puedo trabajar solamente dos de los vectores que me están, en este caso, vamos a decirlo así, estemos nosotros trabajando. También puedo trabajarlo mediante lo que serían funciones trigonométricas, donde me dice que la tangente del ángulo es igual a cateto puesto sobre cateto adyacente. Vamos entonces a realizar lo que sería nuestro ejercicio. Y nos dice, en este caso, obtén la resultante del siguiente sistema de vectores. Vean que, bueno, aquí ya me está indicando, voy a estar trabajando en un segundo cuadrante. Recordemos, muy importante, lo que serían en nuestro eje de coordenadas, sabemos que empezamos 0 grados, 90, 180, 270 y regresamos a 360 grados. Me están diciendo, tengo un vector, en este caso, un vector K que es igual a 60 newtons a 90 grados. Vemos la posición que maneja. Y tengo un segundo vector J que es igual a 80 newtons a 180 grados. Por eso decíamos, voy a trabajar, de acuerdo a estas indicaciones, voy a trabajar en un segundo cuadrante. Necesito calcular, me dice aquí, la resultante de este sistema. ¿Cómo voy a calcular o cómo lo voy a graficar? Primero que nada hay que graficar la resultante. Sabemos que tengo que sacar la paralela a lo que sería mi vector J y la paralela a lo que sería mi vector K. Es decir, nos quedaría esta paralela de K y esta paralela sería de J. ¿Cómo genero, cómo trazo mi vector resultante? Iniciamos desde el punto de origen hasta el punto donde se cruzan esas paralelas. Por lo tanto, vemos que mi vector resultante, vean, inicia aquí y termina en este punto. Este sería mi vector resultante. Voy a trabajar también una dirección, un ángulo, sí, ese también lo vamos a calcular. Recuerden, de acuerdo a las funciones que nosotros estamos trabajando o la forma en cómo las estamos trabajando, este ángulo que vamos a calcular nosotros es con respecto al eje de las X. Eso es muy importante considerar. ¿Cómo calculamos la resultante? Me decían hace un momento, o veíamos hace un momento de nuestras leyes. El vector resultante va a ser igual a una raíz cuadrada de ¿quién? Vean que estoy trabajando vector K y vector J. Por lo tanto, digo raíz cuadrada de K cuadrada más J al cuadrado menos el doble producto de K por J por el coseno del ángulo. Tengo el valor de K, tengo el valor de J. Necesito calcular este ángulo precisamente para poder sustituirlo. Y decimos que, o nos decían, el ángulo va a ser igual a que 180 grados. 180 grados. Esta es una constante que nunca va a cambiar. ¿A esto qué le voy a restar? Vean que tengo dos ángulos de mis dos vectores y me dice, vas a restar el ángulo mayor menos el ángulo menor. Siempre se va a trabajar de esta manera. Por eso se queda el ángulo va a ser igual a 180 grados menos ángulo mayor 180, ángulo menor menos 90. 180 menos 90 me va a dar 90 grados. Ahora sí, a 180 grados, que es la constante, le resto 90 y voy a tener un ángulo de 90 grados. Vean, es bien importante identificar, obtener este valor. ¿Qué hago ahora? Sustituyo. Tengo el valor de K, de J y ya tengo el ángulo. Por lo tanto, me queda mi vector resultante es igual a 60 newtons al cuadrado, que es el valor de K, más el valor de J, 80 newtons al cuadrado, menos el doble producto de K, que sería 60 newtons por J, 80 newtons por coseno de 60
perdón, coseno de 90 grados. Vean qué interesante. ¿Qué voy a trabajar? Pues primero voy a calcular este coseno de 90 grados. Y bueno, si ahorita ya nosotros recordamos, sabemos que el coseno de 90 grados, pues es igual a 0. Por lo tanto, si yo multiplico 2 por 60 por 80 por 0, pues prácticamente mi resultado va a ser 0. Es decir, ya no voy a trabajar ese valor, ya queda, o más bien ya es igual a 0. Y entonces, ¿cómo queda mi expresión? Vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 60 newtons al cuadrado más 80 newtons al cuadrado menos 0. Prácticamente nos quedamos solamente con el valor de K y el valor de J. Elevamos al cuadrado, 60 al cuadrado me da 3.600, 80 al cuadrado me daría 6.400. Sumamos 3.600 más 6.400 me daría 10.000 newtons al cuadrado y obtengo raíz, acuérdense, tanto de la cantidad como de nuestra unidad. Y decimos, vector resultante va a ser igual a ¿qué? Raíz de 10.000 sería 100, raíz cuadrada de newtons al cuadrado nos queda como newtons. Es decir, mi vector resultante, la magnitud sería de 100 newtons. Ya tengo la magnitud. ¿Qué me falta? La dirección, el ángulo. Ajá. Y bueno, ahorita de lo que veíamos, una forma de obtenerlo es mediante el tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tengo el valor o tengo los dos datos, sí, vamos a colocarlo. Despejamos, bien importante, ese es tangente del ángulo. Para despejar una función, en este caso nuestra función trigonométrica que es tangente, pasa del otro como la inversa de esa tangente. Por eso decimos que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de cateto opuesto 60 entre cateto adyacente 80. 60 entre 80. Y bueno, si nosotros dividimos 60 entre 80 y sacamos esa tangente inversa, vean, ya tengo un ángulo de 36.86. Pero recuerden, yo les dije, nosotros vamos a calcular el ángulo con respecto al eje de las X. Es decir, ese ángulo es este que está aquí. Aquí se forma ese ángulo. Ese ángulo es mi ángulo de mi, vamos a decir, de mi vector resultante. No, es el ángulo que se forma en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo lo que necesito, o más bien, sí, lo que necesito calcular es el ángulo, pero de mi vector resultante. Vean, ¿de dónde a dónde va ese ángulo? Y yo el que calculé o el que calculamos es este con respecto al eje de las X. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular este ángulo que sería el ángulo de mi vector resultante? Sabemos que este vector J está a 180 grados. Y si esos 180 grados le quito este ángulo que acabo de calcular, que es 36.86, pues resulta que voy a obtener ahora sí el ángulo de mi vector resultante. Vean, de aquí a aquí mide o es un ángulo de 36.86. Si a 180 le quito 36.86, voy a obtener ese vector resultante. Es decir, como estoy en este segundo cuadrante, el ángulo va a ser igual a 180 grados menos 36.86 y ahora sí, mi ángulo es de 143.13 grados y lo podemos ver. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo, aquí marcamos 90 grados y aquí este segmento, esta recta me está marcando 180 grados. Entonces, no podemos decir que se forma un ángulo de 36. Sin embargo, sí pues, sabemos que se va a formar un ángulo mayor de 90, que en este caso sería 143. Por lo tanto, decimos, el vector resultante es igual a 100 newtons a 143.13 grados.